Bueno, vamos a continuar con los formatos de celda. Si seguimos con la segunda imagen, la próxima imagen que les posteé, una vez que vimos los formatos de número, o sea, de las celdas en formato número, tenemos los formatos fecha y hora. La ventaja que tiene es que nosotros podemos, esperen que voy a subir un poquito el tamaño así lo ven bien. Dice que cuando nosotros introducimos una fecha, solamente tenemos que colocar el día, el mes y el año sin el 1009 o sin el 2000 y Excel lo va a completar. Entonces, yo por ejemplo quiero incorporar una fecha, ¿no? Vuelvo acá y le pongo, voy a poner el 12 de enero del 2019. Entonces, 12 bar, ahí está en porcentaje. Ese es el problema con los formatos de celda que quedan. Hay que ponerle general, ahí está. 12 barra 3 barra 19. Enter. Ven que ya me completó 3 2019. Claro, ¿por qué me puso 2019 y no me puso 1919? Porque busca la fecha más próxima. Si yo en cambio pongo 12 del 3 del 73, no me va a poner 2073, me va a poner 1973. O sea, siempre va a buscar la fecha más cercana en años a los dos últimos números que vos colocás. Y lo mismo, si ponemos primero de abril de 2003, o sea, yo pondría así, me completa. Y obviamente esto es formato fecha, ven que ya figura el formato fecha en la barra de formato. Lo mismo con el formato hora, yo pongo 20, 18, me toma 2018. Ahora yo pongo 20, 2 puntos, 18, ya me toma personalizada, me lo toma como fecha. Fíjense que acá en la barra de fórmula apareció el 2.00, como si fuera 20 horas, 18 minutos, 00 segundos. Lo resume porque, bueno, obviamente si no hay datos va a ser, o sea, si no hay segundos va a ser cero. A menos que yo agregue acá y le cambie de la barra de fórmula y le ponga 20. Pero sigue siendo, los segundos no aparecen. ¿Por qué? Porque yo tengo que predeterminar y le tengo que personalizar el formato de fecha. Nosotros tenemos lo que es fecha corta y hora y hora corta. ¿Ven que aparecen los tres números? Bueno, yo tengo que ir a más formatos de número y donde está la fecha, la hora, perdón, le tengo que colocar si quiero los tres, si quiero los dos, si quiero que aparezca el PM y el AM o si quiero que ponga todos los números. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora yo elegí que aparezcan también los segundos. ¿Cuándo utilizaría los segundos? Y por ejemplo, si tengo que fichar fecha de entrada, hora de entrada, hora de salida, si estoy haciendo, por ejemplo, el conteo de un maratón, de una competencia de velocidad, va a depender de lo que yo quiero usar. Generalmente cuando nosotros tomamos fecha en formato hora, con los minutos y las horas nos alcanza. O sea, si yo quiero poner horario de entrada, por ejemplo, acá, y tengo que fichar, yo voy a poner, por ejemplo, 0735. No importa los segundos. Y acá pondré de nuevo 0731. 31 quise poner, no 3. No hace falta que ponga los segundos. Me toma los segundos por una cuestión de formato, pero no hace falta que los muestre acá. También para achicar el tamaño de esa columna. Por otro lado, tengo los formatos textos. Los formatos textos, como nos dimos cuenta, perdón, abarcan el ancho de la celda, pero si el contenido total no entra porque la palabra es muy grande y yo no amplío esa celda, se va a ver pero va a estar cortado. Por ejemplo, yo voy a poner acá eh, fecha,
Fecha del legajo, por ejemplo. Se dan cuenta que no me va a entrar. Entonces yo escribo la palabra completa, legajo. Enter. Ven que está abierta, pero fíjense que acá no aparece la línea en la celda. ¿Para qué? Para mostrarte que eso es más largo. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono acá y acá? ¿Ven que sigue estando? ¿Ven que aparece ahí abierta la línea de la columna? A menos que yo agarre y haga esto. Vaya entre la C y la D, o sea, entre las dos columnas, la C y la D, vaya al medio de los dos, aparezca esa flecha doble, mantenga apretado el botón izquierdo y me desplace. Ahí ya va a aparecer la línea, ¿por qué? Porque mi contenido, en este caso fecha del legajo, entró completamente en el ancho de la columna. Si la achico de nuevo, fíjense que no aparece la línea y es más, los números aparecen escondidos, aparece el numeral, el hashtag, porque significa que los números son más grandes de lo que le alcanza al ancho de la columna. A medida que yo lo vaya agrandando, cuando agrande la columna lo suficiente para que se vean, ahí está, va a aparecer la información. Igual, tengan en cuenta que siempre, siempre, siempre en la barra de fórmula va a aparecer, por más que acá no aparezca, en la barra de fórmula siempre aparece el dato real, o sea, lo que ustedes escribieron, ya sea texto, hora, lo que sea, siempre esto denle bola. Perdón, que presten la atención. Es lo que les va a dar la certeza de lo que escribieron ustedes. Si ustedes no están, si ustedes dicen, ah, pero acá escribí, yo no escribí hashtag, no, vos dale atención a esto. Eso es que te falta espacio. Siempre, ahora, si acá no coincide con esto, es que el problema es que está mal escrito o hay algún problema. Pero siempre ustedes denle verdad a lo que figura en la barra de fórmula. Y por último vamos a repasar un poco los formatos que tenemos acá. Dice, general muestra el valor, o sea, es el valor por defecto que se aplica tanto a texto como a número. Número es el que permite establecer los formatos números, pero a su vez permite que yo coloque el separador de puntos de miles, o sea, si es 1000, que me aparezca 1.000, los decimales, si quiero que aparezcan o no decimales, esto va a depender del tipo de valor que introduzca. Vamos a verlo como es. Vamos a ir al formato número, fíjense. Yo voy a escribir 20. Perdón, 20. Bien. No hay decimales. Bueno, vamos a escribir 1200. Perdón. Tiene que ser todo general. Ahí está. 1200 dije, no 1500. 1200. ¿Tiene número? Sí. ¿Tiene separador de miles? O sea, ¿tiene el puntito ahí? No. ¿Por qué? Porque el formato por defecto de número es sin el separador de miles. Yo lo tengo que configurar si quiero que aparezca. Lo mismo que los decimales. Ahora, si yo escribo 20,84, sí, ahí me aparece. Pero si abajo yo escribo 21 y si escribo 22,00, es decir, solamente los decimales van a aparecer cuando yo ingrese un valor seguido de la coma. Si seguido de la coma aparece un 0, no lo toma como decimal y lo redondea como entero. Lo mismo, yo pongo 20,859. Bien, perfecto, aparece. 21,01 aparece. 21,00 no aparece. Ahora, vamos a suponer que yo coloco números grandes. 120.000, 185.000, 190.000, no, ese es 1900, 190.000, 278.000. Bien, ¿qué le falta? Ahí me sobró un 0. Le falta el separador de miles.
Porque el separador de miles lo que hace es que sea más fácil de leer un número y no confundirme entre 1.200.000 y 120.000. Entonces, marco, voy al formato y le digo número. Ah, pero me aparecieron los decimales y no me aparecieron los separadores de miles. Porque lo tenemos que configurar. Le tenemos que decir a Excel, quiero que los números me aparezcan de esta forma. Entonces voy acá, voy a más formatos de número, voy a donde dice número y le digo, mira, yo no quiero decimales, posición de decimales 0, pero quiero el separador y hago un tilde acá. Y ahora, voilà, ahora sí. ¿Y qué pasa con el de abajo? Si yo pongo 350.000. Ah, me lo toma. ¿Por qué? Porque está diciendo que el formato de esta columna es así. Vamos a 230.000. Ahí no. ¿Por qué? Porque yo hice de acá para abajo. Entonces, si yo quiero que toda la columna tenga el mismo formato, marco la C, o sea, hago un clic en la C, se marca toda la columna, y ahí le digo, mira, esa columna la quiero en más formato de número, en formato número, sin decimales, 00, con separador de miles. Y ahora sí, si yo escribo acá 187.000, va a aparecer, y si yo escribo más abajo, acá por ejemplo, 250.000, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que los formatos de celda se aplican una selección, ya sea un pedacito, solamente acá, o toda la columna, o toda la fila, o algo que yo seleccione. Por ejemplo, marco este cuadrado gigantesco y ahí le digo que haya decimales, o que haya separadores de miles, o que haya lo que sea. Bien, seguimos con nuestro machete. Formato moneda. ¿Qué se diferencia? Nada más. Es un formato número con signo. ¿Cómo un formato? Claro, es exactamente lo mismo que un formato número, pero con signo. Yo puedo elegir que tenga separador de miles, que tenga decimales, pero la diferencia es que yo le voy a agregar un signito. Por ejemplo, esto es plata. Vamos a poner acá ventas brutas. Bruto. Vamos a ponerle porque si no, las ventas brutas suena como ofensivo. Ahí, ventas brutas. Y acá vamos a ponerle 196.000. Bien, yo quiero que esto sea plata. Bueno, marco. Esto no, porque esto es texto, así que no. Pero de acá para abajo, quiero que sea plata. O hago ahí, marco todo, total, esto es texto. Marco toda la C, voy al formato de celda, voy a moneda, pero me aparece el euro. Y yo no quiero que sea euro, porque esto es plata en pesos. Bueno, entonces voy a más formato de número, voy a moneda, y le digo que ese signo que no va a tener decimales, quiero que esté en español Argentina, o sea, pesos españoles de Argentina. Ahora sí. Y si escribo acá, exactamente lo mismo. Vamos a suponer que acá bajaron las ventas, 78.000. Me aparece con el signo pesos. Y si me voy abajo del todo, 98.000, me aparece el signo pesos. ¿Por qué? Porque yo a toda la columna C la marqué y le dije, quiero que estés en formato moneda. Pero no en cualquier formato moneda. En el formato moneda que yo elegí, sin decimales y con el signo pesos. Bueno, los formatos fecha y hora ya los vimos, pero lo que pueden elegir ustedes es eh, cómo quieren que aparezca esa fecha. Vamos a poner 3 de marzo del 2018. Y ahora vamos a poner 2045. Formato fecha, formato hora. Formato fecha. Van acá, van a formato de texto, van a fecha y eligen cómo quieren que aparezca. Esto es simplemente por una cuestión visual. Yo, consejo de profe, les diría que usen el formato normal. Es decir, vayan acá y pongan fecha corta. Días, meses, años. Ya está. Y con la hora es lo mismo. Ustedes tienen
hora, horas, minutos y segundos. No salgan de estos formatos porque la verdad que es para confundirse y, y si ustedes escriben algunos datos con un formato y con otro, después puede llegar a dar confusión. Este es el formato habitual de fecha, este es el formato habitual de hora y listo. Con los números obviamente va a depender de lo que sea. Acá yo estoy estableciendo que esto es plata, acá yo estoy estableciendo que esto es cantidad, por ejemplo. Son los dos formatos números, solo que este está en moneda porque tiene el signo y este no porque no. Después tenemos, bueno, ya porcentaje ya les dije, no se toca. Fracción, si utilizamos fracción. En este curso no vamos a utilizar fracciones porque no vamos a utilizar fracciones. Científica, muestra el valor de celda como coma flotante. Esto cuando tenemos números extremadamente extensos. Entonces el formato lo muestra de otra forma, fíjense. Yo voy a escribir, por ejemplo, vamos a hacer así. 250.000, perdón, 250.000 por 1.375.892. ¿Qué es este número? Gigantesco. Entonces, ¿qué hace? Lo eleva a la onceava potencia. De nuevo, nosotros no vamos a usar números tan grandes, así que el formato científico no lo vamos a usar. Texto ya lo vimos. Y especial son algunos formatos que ustedes quieran incorporar. Vamos a suponer que ustedes tienen, por ejemplo, el código postal y son 4 números, pueden especificar que el formato va a tener solamente 4 números. Pero nosotros vamos a usar a lo largo del curso, generalmente, general, o sea, número y texto. Moneda, fecha y hora y nada más. Esos son los formatos más habituales que vamos a ver. Bueno, esto fue una pequeña introducción para que conozcan el formato, no el formato, sería la interfaz general de Excel. El jueves ya vamos a empezar a hacer operaciones. Y cuando vienen las operaciones, vienen los ejercicios. Así que pregunten, miren el video, si algo no quedó claro me lo preguntan. Y a partir ya del jueves vamos a empezar a ver, bueno, qué podemos hacer con esos números, con esos datos, y empezar a relacionarnos con operaciones matemáticas sencillas. Sí, vamos a tener que ver un poco de matemática porque Excel son números, pero bueno, vamos a tratar de que las operaciones las haga el programa. Fin del video, 4, 5, 6, ya me perdí.